La vida es buena y cuando te cuentan, es doblemente buena. La Asociación Civil Querer Leer presenta La vida es mejor contando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Gudelia Delgado Mesa y a nombre de Querer Leer, les doy la bienvenida a la emisión número 53 de La vida es mejor contando. Los intensísimos 28 años de la entrañable poeta chilena Teresa Wilms Montt pueden resumirse así. Niña de alcurnia, nace en Viña del Mar a fines del siglo XIX. Lectora prematura, trilingüe, se casa a los 17 años sin consentimiento de sus padres. Simpatiza con el anarquismo. Es acusada de adulterio por su marido e internada en un convento y alejada de sus hijas. Huye a Buenos Aires con el poeta Vicente Huidobro. Publica 5 libros, 4 de prosa poética y 1 de cuentos. Recibe aplausos de los círculos intelectuales. Coquetea con la vanguardia europea. Es adicta a los somníferos y al opio. Busca la muerte y la encuentra al tercer intento, en un frasquito de veronal en París. Sin embargo, el legado literario de Teresa Wilms es grandioso. Aquí, un fragmento de su obra. Se ahogó mi risa en el espejo. Largo crujido siniestro lanzó a la noche el cristal de plata. 1, 2, cayó la hora. Metal frío de planeta en la rigidez del páramo. Epiléptica de calentura, la luna cedió a los balcones. Y el cadáver de mi risa es una esmeralda blanda que al deshacerse vuelve en la superficie argollas y cruces brillantes. Y ahora sí, antes de dar paso a las lecturas que hemos preparado para el día de hoy, doy la bienvenida a Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. Gracias, Gude. La Universidad de Barcelona tiene 1.240 incunables. Se consultan en una sala vigilada y no se pueden hojear. La institución guarda entre sus paredes incunables que comprenden 830 ediciones, muchas de ellas únicas en España o en el mundo, lo que la sitúa como una de las colecciones más importantes de Europa. Los incunables son los primeros libros impresos de la historia, desde los albores de la imprenta en 1450 hasta el 1 de enero de 1501. Prácticamente todos los de la Universidad de Barcelona provienen de los conventos expropiados durante la desamortización de Mendizábal en 1835. Se pueden consultar tras dejar un documento de identidad en depósito, en una sala vigilada por cámaras de seguridad y por personal de la biblioteca. En el caso de copias valiosas, se permite su examen solo en circunstancias excepcionales. Son libros amarillentos, grandes y pequeños, con tapas de las que ha desaparecido parte de la encuadernación. Cuadernos de hojas cosidas con caracteres en latín que ejercen un extraño poder de atracción. ¿Será por la leyenda creada por El nombre de la rosa de Humberto Eco? ¿O por tener al alcance de la mano el mismo papel que imprimieron y tocaron sabios de hace casi 600 años? Ahora sí, preparémonos para disfrutar. Silvia Guichard es una mujer tan comprometida con la causa de los derechos de las mujeres como con la lectura como instrumento de poder. Y es, para nuestro beneplácito, una asidua participante de La vida es mejor contando. Escuchémosla. Al fin pasaron los 100 años, cada uno como un día. Y cuando al final de la 100ª jornada la reina fue a coger a Simplón de la mano, este se quedó muy sorprendido, pues creía estar al final de la primera. «Mi querido hijo», le dijo, «tengo que hablar contigo. La fiesta va a terminar. Ven conmigo». Subió con Simplón a la cima más elevada de la isla y le hizo admirar la belleza de la región de las flores, donde todavía danzaba y cantaba con los primeros resplandores de las estrellas aquella raza encantadora y dichosa cuya madre era ella. «Ay», dijo Simplón, presa por primera vez desde hacía 100 años de una profunda tristeza.
¿Tengo que abandonar a estos amigos? ¿Me voy a convertir otra vez en rama de roble? ¿He de volver al país donde reinan las abejas avaras y los abejorros ladrones? Mi querida madrina, no me abandones, no me eches. No puedo vivir en otro lugar más que aquí y moriré de tristeza lejos de ti. Jamás te abandonaré, Simplón, dijo la reina, y te quedarás con nosotros si quieres. Pero escucha lo que he de decirte y tú verás lo que tienes que hacer. El país donde naciste y que hoy ha tomado definitivamente el nombre del reino de los abejorros, porque el señor Burudón ha sido nombrado rey, era antes de tu nacimiento un país como los demás, donde el bien y el mal estaban mezclados, así como la buena y la mala gente. Tus padres no eran de los mejores, y sus hijos se les parecían. Tú llegaste al último, y por una suerte extraordinaria, yo pasé en el momento de tu nacimiento por el bosque donde vivía tu padre. Tu madre estaba en la cama, tu padre te examinaba, y le parecías más enclenque que sus otros hijos. «A fe mía», decía con su voz gruñona en el umbral de la puerta, «este chaval me costará más de lo que me va a producir». No sé en qué estaba pensando mi mujer al darme un hijo tan pequeño y tan ruin. Si no temiera enfadarla, le ahogaría como un gatito. Entonces yo pasaba por el arroyo, bajo la forma de una libélula azul. Es un disfraz que me veo obligada a ponerme cuando tengo miedo de encontrarme con el rey de los abejorros. Yo sabía perfectamente que tu padre no te mataría, pero comprendí que no era bueno y que nunca te querría nada. No podía impedir esa desgracia, pero la necesidad que siento de hacer siempre el bien por donde quiera que paso me dio la idea de adoptarte como mi ahijado y de dotarte de dulzura y bondad, lo que a mis ojos era el más bello presente que podía hacerte. Fragmento de Los sueños de Simplón, de George Sand. Lili Lara Romero es docente e investigadora educativa, pero es además una lectora consumada. Esta última condición le permite ser una mediadora potente en el aula con las y los alumnos y en su hogar con sus hijas. Escuchémosla. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que se fue, miedo a lo que será. Miedo de morir, miedo de vivir. De Eduardo Galeano. Ana Luisa Séneca tiene un excepcional talento en el campo de las letras. Lo mismo las escribe que las lee. Y hoy nos regala un texto de su autoría. Adelante, Ana Luisa. Te veo en mi taza de café por las mañanas, reconfortante, cálida, fuerte, con olor a tierra, a húmedo, a sol. Te siento en cada libro bajo el brazo, cuando leo las palabras amor, regazo, conciencia, primavera. Te miro en cada verso que escribo, en cada suspiro, en cada lágrima que sale de mis vocales. Te leo en cada rima consonante, en cada sinónimo que invento,
detrás de ese adjetivo que no llega. Te derramas en cada brote de tinta, agazapada en la punta de mi pluma, dispuesta a sorprenderme, escondida en ese poema que aún no escribo. Autora Ana Luisa Seneca Pérez. Jorge Pérez Saldaña es un empresario tabasqueño exitoso, pero es además un perseverante promotor de la cultura en todos sus ámbitos. Leer es una de sus pasiones. Adelante, Jorge. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo. Y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: «Qué descarado mi vecino. Viene y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente». Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos. Y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero como estaba seguro que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, a una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los 2 vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad. Y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando, como aquellos 2 vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Los malos vecinos, por Cuentopía. Antes de despedir la emisión número 53 de La Vida es Mejor Contando, queremos invitarles a formar parte de este esfuerzo radiofónico en pos de la lectura y la escritura. Solo tienen que enviar un audio con la lectura de un cuento o poema que no exceda los 3 minutos y medio al WhatsApp 9931 27 27 35. Y ahí les informamos cómo ser parte de nuestras voces de lectura en voz alta. Muchas gracias de antemano. Mi nombre es Gudelia Delgado Mesa. Soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer y con mucho gusto les digo hasta la próxima. La Biblioteca Nacional Mexicana alberga una colección de incunables compuesta por los impresos mexicanos del periodo de 1554 a 1821 y se encuentran en la Sala Mexicana,
espacio sui generis creado por el arquitecto Orson Núñez para albergar ex profeso toda la producción bibliográfica de lo que fuera el Virreinato de la Nueva España. Esta colección abarca desde 1554, año del libro más antiguo que posee la Biblioteca Nacional de México, hasta 1821, cuando se consuma la independencia. Por hoy ha sido todo. Nos despedimos con los agradecimientos de siempre para Alejandro Breg en la parte técnica, para la XEBT y su director Emanuel Civilla Oropesa y para Jorge Pérez Aldaña, amigo de Querer Leer. Hasta mañana. La vida es mejor contando es una producción de la Asociación Civil Querer Leer. Querer leer para hacer ciudadanía.